Buenas noches, profesor César Quijano y compañeros todos. En la noche de hoy mi grupo tiene el placer de hablarles sobre nuestro análisis acerca de la independencia latinoamericana. Mi grupo está conformado por Pedro Cantón, Noelia Barrera y mi persona, Leisuri Mendoza. Como siguiente punto estaré hablando sobre la independencia latinoamericana y sus causas. La independencia de los países latinoamericanos ocurrió a final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La gran mayoría de los países que hoy conocemos como Latinoamérica fueron de colonias españolas y portuguesas. En el año 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, en el cual dividían el territorio de ambos países a partir de la llegada de Cristóbal Colón a América. Todos los países que hoy existen y formaban una gran virreinato dependiente de su mayoría de España y Portugal. Por ejemplo, Portugal tenía el virreinato de Brasil, mientras que España dominaba el virreinato restante, con el virreinato de Nueva España, el virreinato de Portugal y el virreinato de los Ríos de Plata en Argentina. Ideas que sentaron base para la descolonización de las colonias. La Revolución Francesa dice que los hombres nacen siendo libres, al igual en derecho. En la Revolución Francesa, en el año 1789. La Revolución Estadounidense dice que todos los hombres tienen derecho inalienable en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se dio en el año 1760. La revolución era que todos somos un ser humano que nace libre y con los mismos derechos. Cuando esto estallaron ambas revoluciones en Hispanoamérica de las colonias, era un mundo lleno de crisis según la formación de la dominación de la corona europea. En la cúspide de la pirámide social se encontraban los blancos franceses, que era un número muy reducido, y en el eslabón de la pirámide se encontraban los negros africanos que trabajaban en la plantación. Este número reducido de franceses tenían el control político y económico en el año 1789 Santo Domingo, actual Haití. Producía y explotaba el café y casi el 40% de los suministros de azúcar. Lo aproximado de 500.000 esclavos africanos que trabajaban en la plantación superaban el número de propietarios blancos en las plantaciones. Los negros libres eran 10-1. La influencia tanto de la Revolución Estadounidense como de la Revolución Francesa. Los esclavos se rebelaron y después lograron, tras años de lucha y sufrimiento, su independencia. En Latinoamérica, muchos de los virreinatos sociales eran parecidos a lo que estaban pasando en Haití. Por eso, esta revolución y la revolución haitiana, la revolución francesa y la revolución estadounidense levantaron un sentimiento de independencia en las demás colonias. Se puede decir que esto eran las bases de aquel sentimiento de independencia de todos los países latinoamericanos. Movimiento independentista en Latinoamérica. A raíz de la Revolución Francesa en el año 1799, la Revolución Estadounidense en el año 1776 y la Revolución Haitiana en el año 1804, muchas colonias latinoamericanas empezaron a desarrollar movimiento independentista. ¿Cuál fue el patrón de progresión de los países para lograr su independencia? Los primeros países o colonias fueron sudamericanos, luego las colonias centroamericanas y finalmente las colonias del Caribe, con algunas excepciones. El primer país latinoamericano en obtener su independencia fue Haití en el año 1804. El último país en Latinoamérica fue Belice en el año 1981. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos movimientos independentistas? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de los países latinoamericanos? Eso es muy complejo, ya que podríamos decir que hasta en la actualidad estamos sufriendo esas consecuencias. Estas consecuencias inmediatas podríamos clasificarlo en forma económica, social y política. Las consecuencias políticas. El elemento más significativo fue la derivación de los movimientos independentistas liberales, haciendo la forma de gobierno autoritaria para poder proteger los intereses de la élite. La guerra civil y los conflictos territoriales no cesaron a pesar del intento fallido de crear una confederación nacional por Simón Bolívar.
La consecuencia económica, como hemos visto anteriormente, el proceso de independencia de Latinoamérica es desigual en nivel territorial y por lo tanto económico. Aún así, el denominador en común es la crisis económica. Con resultado un largo proceso de revoluciones y de violencia, el descenso de la población afectó al medio de producción, la apertura al comercio exterior, quebrando el monopolio español y portugués, favoreciendo el tráfico de mercancía con Gran Bretaña. Las consecuencias sociales, la declaración de todos los ciudadanos sin distinciones de raza y la creación de la sociedad de las clases beneficio a los criollos, quienes siguen conservando su riqueza. La esclavitud desapareció progresivamente según la situación territorial. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado profesor César Quijano, compañeros todos. En esta ocasión voy a estar compartiendo o brindando mis aportes respecto a los videos, del cual voy a resaltar el tema sobre si hubo sincronización en las independencias o fue mera casualidad. Ciertamente es necesario mencionar que los países latinoamericanos tienen una particularidad en cuanto a su fecha de independencia, y es que la gran mayoría de los países latinoamericanos coinciden sobre todo en el año de independencia. Se habla del siglo XIX en el año de 1821, 1822, y que ciertamente las independencias en nuestro continente partieron desde el año 1810, aunque se habla de que la independencia de Haití, que inició en el año 1795. Cabe señalar que me llama la atención en cuanto a las independencias en forma de cascada de este continente, y es que hay que trastocar el trasfondo de esta historia, porque ciertamente llama la atención, ¿no?, sobre la coincidencia en cuanto a la fecha. Yendo a un trasfondo, pudimos observar que la gran mayoría mejor dicho, todos los países de latinoamericanos, eran gobernados por las colonizadoras que eran España, Francia, Portugal y Gran Bretaña en cierto modo, y que ciertamente controlaban todo el territorio latinoamericano. Se dividían cada uno por sector y cada uno controlaba su corona. Uno de los que más o mayor control de territorio tenía era la corona española, y que en un trasfondo podemos ver de que influyó a que las fechas todas coincidieran o tuvieran una relativa relación, valga la redundancia, en cuanto a su independencia. Vámonos al trasfondo, podemos observar que España, Francia, estos países europeos estaban sufriendo una decadencia producto de las grandes influencias de filósofos, de las grandes guerras que se estaban dando en Europa, como la Revolución Francesa, que fue uno de los grandes aportadores en cuanto a la independencia en nuestro continente. Entonces, cabe señalar que influyeron bastante estos eventos o estas cascadas, estas situaciones en la historia, que marcaron una pauta o un precedente para la independización de las colonias del continente americano. Y como mencioné anteriormente, Haití fue una de las primeras colonias que se independizó, que en su independencia los haitianos, prácticamente esclavos, fueron los mártires o los promotores de esta revolución, y que ciertamente trajo buenos resultados, generando como una república libre a la República de Haití. Después se dio acá en el continente americano,
Sí, en el continente americano, lo que es México, Centroamérica, Suramérica, Chile, Argentina, la Gran Colombia o la Nueva Granada, y todos estos países se fueron independizando producto de estos conflictos en, en el continente europeo. Y otro de los déficits es el abandono. Ciertamente, cuando una colonia, un lugar es abandonado o es dejado a la desidia, no se le presta el cuidado debido a una región, puede aplicarse en todos los sentidos. Por ejemplo, en nuestro país o nuestra provincia que está en decadencia, está en total abandono, podemos ver la ciudad de Colón en ruinas. Entonces, esto ciertamente genera inconformidad, genera frustración en la población porque muchos están sin empleo, muchos no tienen que llevar de comer a sus hogares, y genera insatisfacción en la población. Y estos, así como se aplica en este campo, se puede resaltar en lo que estaba ocurriendo en el pasado, y es que había insatisfacción en las distintas coronas o distintas colonias del continente americano, en la cual una de las grandes inconformidades era ¿cómo le digo? En que los criollos, que eran los españoles nacidos en el continente americano, no tenían el derecho para ejercer cargos públicos de alta jerarquía. Entonces, todo lo que gobernaban tenían que ser de España o directamente de España para gobernar en mi territorio o en nuestro territorio, en pocas palabras. Y esto genera inconformidad porque ¿cómo es posible que yo estoy en mi territorio, yo soy el que siembro, yo soy el que dirijo las comunidades, y viene otro de afuera a gobernar o a decirme qué yo debo hacer, cómo lo debo hacer, cuando yo tengo las capacidades para hacerlo, pero por el simple hecho de no nacer en el país europeo, en España en este caso, no me daba el derecho de ejercer un cargo de alta jerarquía. Esto genera inconformidad y fue un desencadenante brutal porque se genera insatisfacción en todo Centroamérica, desde México hasta Sudamérica, ya Chile, Argentina. Y esto, obviamente, como mencioné anteriormente, las influencias filosóficas de la época, que estamos hablando de la época de la Ilustración, en la que se hablaba del liberalismo, se hablaba de la igualdad. Entonces, se estaba aboliendo lo que era la esclavitud, se estaba aboliendo ese sistema rudimentario, ese sistema rocoso, y que se estaba desestructurando para armar un sistema bastante íntegro y un sistema que integrara a la población, que integrara y que diera oportunidad a todos, sin distinción. Entonces, esto llama la atención y ciertamente provoca una gran oleada en cuanto a la independización de las distintas colonias del continente americano. Gracias a Dios, Dios permite las cosas, se dieron estos movimientos y que nos hace ser un país democrático, un país libre, en donde tenemos el derecho a voz y a voto. Muchas gracias, este fue mi aporte y saludos, que pase buenas noches. Buenas noches, profesor César Quijano. La estudiante Noelia Barrera con cédula 3701 le hablará acerca de la emancipación de la Hispanoamérica. En el siglo XVIII entraron a gobernar los Borbones. En España, las reformas políticas y administrativas que llevaban a cabo incluían un sistema de gobierno mucho más centralizado. No siempre fue así tras el descubrimiento de un nuevo mundo. El imperio español de la reina católica y de los Austria, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concebió
autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iban conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba la tierra se convirtió en el sustento económico con unidad de productividad. ¿Por dónde debería de pasar la mercancía? Por la Casa de la Concentración de Sevilla y más tarde por Cádiz, que controlaba el tráfico de la entrada y de la salida hacia la India con correspondiente tasa de impositores, aunque el indio tenía condición de personas libres. ¿Cuántos historiadores han marcado la diferencia entre el modelo colonial español, inglés o francés? El modelo colonial inglés trató de manera desigual a su colonia con respeto a la metrópoli. Las colonias funcionaban como factoría y solo podía comerciar con materias primas. El modelo colonial se configuró como un modelo en que se intentó trasladar la cultura, la tecnología y replicar el modus vivendi de la metrópoli en los territorios conquistados. En el siglo XVI y XVII nos encontramos con una política económica mercantilista. En la literatura de los siglos que hablaban siempre de los reinos, las provincias, territorios, posteriormente virreinatos incorporados de pleno derecho a España. En 1700, al transformar de manera con su reforma la dependencia americana, hasta entonces reinos relativa, autónomos en colonia dependentista de las decisiones en Madrid. ¿Quiénes eran los criollos? Eran descendientes de los españoles, nacieron en el territorio español de América y representaban en torno al 10% de la población. De la mayor parte de los criollos eran terratenientes y comerciantes. Durante el siglo XVIII se produjeron múltiples síntomas de las tensiones sociales, raciales y de las reformas fiscales. En el siglo XIX fue una guerra civil, no fue un levantamiento popular iniciado por la clase más desfavorecida. Fue llevado a cabo por unos indios y no por mestizos, sino por esa oligarquía de criollos descendientes de España. En 1767, Carlos III tomó una decisión muy polémica. Decretó la disolución de la Compañía de Jesús Jesuita Americana. En 1778, Carlos prolongó el reglamento de libre puerto tanto en España como posesiones en las Indias. Esta medida flexibilizó el monopolio, el intercambio de comerciales, liberación, contrabando de productos y de extranjeros. Hubo tres precedentes a la emancipación de los territorios españoles en América. 1. La independencia de las 13 colonias, el Tratado de la Paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra es de 1783. 2. La Revolución Francesa, iniciada en 1789. Y 3. La consecuencia de la Revolución Francesa se produjo la colonia francesa de Haití. La Revolución Haitiana de los esclavos. Haití lograría su independencia.